Bueno, vamos a ver en el día de hoy las herramientas tecnológicas utilizadas para la solución de problemas ambientales. Nosotros nos hemos enfocado en la ingeniería ambiental. Precisamente estas herramientas tecnológicas nos permiten nosotros ubicarnos geográficamente, localizarnos en el globo terráqueo, y para esto se crean los sistemas de información geográfica. Tenemos QGIS, ArcGIS y MapInfo. El QGIS es un software gratuito que ustedes pueden descargar sin problema y es la plataforma que utiliza Hidrovit. En ese sentido, pues sería interesante que ustedes lo manejaran. Para la instalación del software QGIS acudimos a esta página que ustedes ven en la pantalla. Nosotros podemos darnos cuenta que hay dos opciones para descargar, de 64 y de 32. Actualmente esta última versión está funcionando muy bien, que es la 3.12 de 64 bytes, porque este equipo, cuando ustedes lo consultan las propiedades del sistema, en este icono inicial con el clic derecho pueden identificar que el equipo efectivamente es de 64 bytes. El ArcGIS que lo utilizan las entidades ambientales y es el software más difundido, por decirlo así. El MapInfo, que es un software también que utilizan para exploración minera, principalmente las multinacionales canadienses, pero básicamente tienen las mismas herramientas. Lo único es que tiene una herramienta adicional para trabajar en 3D, que es la Discovery. Dentro de esta localización en un lugar en la superficie terrestre, necesitamos de un sistema de coordenada geográfico. Para cuando nosotros trabajamos con QGIS, es necesario tener presente que se trabaja en grados, minutos y segundos cuando ustedes estén configurando su GPS. Cuando nosotros trabajamos con coordenadas métricas, estamos hablando de que tendríamos que trabajar con ArcGIS y con MapInfo. Bueno, ya llegamos a lo que tiene que ver con la aplicación directamente de estos software. Cuando nosotros estamos trabajando en campo, a veces necesitamos identificar áreas de afectación en ingeniería ambiental. Realizamos un recorrido de campo y se requiere la ubicación de puntos de control necesarios para realizar el control ambiental. ¿A qué me refiero con puntos de control? Me refiero a que yo estoy generando un documento técnico de una visita de auditoría ambiental directamente en campo, y si identifico una afectación, un vertimiento, o necesito determinar un punto de concesión de aguas, ya sea para hacer una solicitud a la entidad ambiental o sea para que yo realice control ambiental en ese punto, yo requiero tener mi GPS y tomar esas coordenadas este y norte. Bueno, recordemos que la coordenada este es la menor, ¿no? Cuando hablamos de coordenadas métricas. En este momento vamos a trabajar el software de ArcGIS. La determinación de coberturas vegetales. ¿En qué momento se nos presenta este problema? Actualmente en la delimitación del páramo de Santurbán tenemos una situación donde se tiene que ir a campo e identificar directamente cuáles son las coberturas. Una metodología que se utiliza es la Corinland Cover, que es la que nos determina, digamos, como lo mismo que los mapas geológicos, que haya una simbología determinada para que todos hablemos con el mismo idioma. Entonces se crea esta metodología de Corinland Cover para identificar coberturas vegetales. Se utiliza cuando nosotros estamos haciendo los esquemas de ordenamiento territorial, cuando nosotros requerimos hacer una restauración ecológica. Es una herramienta muy interesante, es precisamente, vamos a tocar este tema, vamos a hacer el paso a paso para hacer esta determinación de coberturas. El establecimiento de límites para determinar el área de influencia de un proyecto. Bueno, muchachos, generalmente uno trabaja en campo
y lo primero que uno tiene que establecer es el área de influencia del proyecto. Estos software precisamente trabajan con capas que me permiten que yo haga un análisis de las diferentes capas y yo puedo superponerlas. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Finalmente yo puedo obtener un shapefile de todas las áreas de influencia de esas capas superpuestas. Por ejemplo, obtuve el polígono de mi proyecto, que sería, digamos, la base inicial para colocar en el ArcGIS, en el mapa, en la localización. Posteriormente coloco la capa del análisis florístico, de todo lo que tiene que ver con la parte biótica, fauna terrestre, avifauna, que podría estar siendo afectada por ese proyecto. Voy colocando la capa geológica, la geotecnia, que tiene que ver con todos los movimientos de remoción en masa, posibles amenazas que podrían generar mi proyecto. La capa del componente socioeconómico, que a veces no la tienen en cuenta. Esas capas las voy superponiendo y finalmente voy a obtener esa área de influencia del proyecto. Muchas veces no saben cómo desarrollarlo. Estos software nos sirven precisamente para determinar esas coordenadas de interés, esas áreas de interés. Tenemos también, como les había mencionado, la delimitación de áreas protegidas. Aquí es donde iniciamos con el tema de delimitación de parques naturales regionales, delimitación de páramos. Todas estas áreas protegidas siempre se tienen que tener en cuenta cuando uno va a iniciar el análisis de un proyecto como tal. Les hago como un paréntesis para comentarles trabajo de campo. Ustedes saben que yo asesoro empresas de pequeña minería. En algún momento me llegó una persona que la asesorara para un título minero, para gestionar el estudio de impacto ambiental. Lo primero que yo hago es tomar ese título, colocar las coordenadas en ArcGIS y ubicar las áreas protegidas. En ese momento me di cuenta que el título se encontraba en área de Parque Natural Regional. Ustedes saben que cuando tenemos áreas protegidas hay restricciones, y si ya tienen una resolución de delimitación, ya de declaración de área protegida, es todavía más complicado. Entonces, básicamente uno como asesor ambiental no permite que se desgaste la persona gestionando un permiso que nunca van a obtener. Este es el entorno. Primero nos aparece si nosotros queremos iniciar un mapa nuevo o queremos. Estas son las herramientas. Esta herramienta de georreferenciación a veces no aparece en la tabla aquí en la parte de herramientas de nuestro software. Le damos clic derecho. Siempre que damos clic derecho, nosotros podemos escoger las herramientas de edición y las herramientas de georreferenciación, que son las que vamos a utilizar en este. Nosotros tenemos estas cajitas son las cajitas de herramienta que nos entrega Mapinfo. Dentro de estas cajitas tenemos el ARC catálogo, que cuando yo lo coloco, le doy clic, me aparece en la parte derecha, como ustedes cuando tienen el Windows, el explorador de Windows. Entonces, ¿qué hago yo? Yo siempre cuando voy a iniciar a hacer mis trabajos, yo utilizo una carpeta donde le voy a colocar todos los shapefiles que yo vaya a trabajar. Cuando yo le doy ese más que ustedes vieron allí, miren, me aparece este conectar carpeta. Y cuando le digo conectar carpeta, yo busco la carpeta que yo requiero. En este caso yo anclé esta carpeta donde tengo todos mis shapefiles. Le digo aceptar y automáticamente esa carpeta va a aparecer acá. ¿Por qué me parece importante colocar todos los shapefiles? Es una de las primeras recomendaciones que hago. Coloquen todos los shapefiles que van a utilizar en una sola carpeta, porque a veces uno comete errores y los puede dañar, les puede hacer alguna transformación que no
no necesiten, o puede, si es una fotografía, la georreferencian y ella, después de que la georreferencien mal, ya queda georreferenciada, entonces ese se vuelve un problema. Siempre tengo que tener dos copias, la carpeta de trabajo como tal y una carpeta cruda, de datos crudos sin haberlos manejado. Como este entorno no tiene una localización o una proyección, como yo les decía, para podernos localizar en la superficie terrestre, yo les recomiendo a los muchachos que pueden trabajar con un shapefile. Para mí, como yo siempre trabajo el shapefile de títulos mineros, que es mi sistema de referencia en la zona, yo traigo este shapefile que ya lo tengo con las coordenadas que trabajan en la Corporación de Defensa. Los shapefile pueden ser de polígonos, de puntos o de líneas. La terminación SHP indica que es un shapefile para trabajar en ArcGIS o en Mapinfo o en alguna de los software que les he mencionado. Estos son los títulos mineros que están ubicados en el territorio. Yo me ubico, yo escojo este shapefile y ya mi entorno de trabajo, en el momento en que yo coloque el shapefile, ese shapefile, cuando yo le abro las propiedades a este shapefile, aquí en propiedades yo le puedo dar doble clic. Fíjense que aparece las coordenadas de dónde sale la carpeta, dónde está ubicada. Y en esta parte, coordenadas proyectadas, aparece Magna Colombia Bogotá. Significa que todos los shapefile que yo coloque a partir de este momento tienen que tener esas coordenadas. ¿Listo? Eso es lo que quiero que vean de allí. Bueno, yo les voy a dar unos paso a paso claves para que ustedes de aquí en adelante pueden hacer sus mapas como ingenieros ambientales, y en la medida que vayan requiriendo otras cosas, pues ya les dejo como la inquietud para que continúen aprendiendo. Uno de los puntos importantes que tenemos en el trabajo de campo y otra herramienta tecnológica que se utiliza es el dron. Ahí es donde tenemos otra parte de nuestra charla. Yo quise iniciar hablándoles del ArcGIS porque aquí ustedes se van a dar cuenta lo importante que es. Cuando yo estoy haciendo mis recorridos de campo, yo a veces utilizo imágenes satelitales, generalmente se utilizan para trabajar el ArcGIS, pero ahora nosotros tenemos una herramienta tecnológica que es el dron. Fíjense que esta fotografía está corrida. ¿Qué significa que esté corrida? Lo que yo les explicaba, que es una fotografía que ya está georreferenciada. Ahora, yo me traigo esta fotografía que fue tomada en campo directamente y aparece un letrero que dice referencia espacial desconocida. Eso significa que la fotografía no tiene una georreferenciación, está volando. Yo no la he ubicado en mi territorio. Entonces, vamos a apagar esta. Fíjense que no aparece. Yo tengo que ir a llamar la fotografía. Siempre ustedes se paran sobre el shapefile y dan clic derecho para que aparezcan las propiedades. Y yo le digo aceptar a capa. Cuando es en inglés es zoom to layer, acercar la capa. Ahí tenemos la fotografía. Esta fotografía realmente me tocó no es la original. La original, cuando yo acerco, tiene una calidad y una nitidez increíble. Sin embargo, no sirve para el ejercicio que estamos haciendo porque me tocó fue que sacarla del PDF, del documento técnico que yo había entregado para el trabajo nuestro. Bueno, haciendo este recorrido, yo quiero que ustedes vean, listo, tenemos la fotografía de trabajo, pero nosotros, ¿cómo sacamos esa fotografía? ¿Cómo la obtuvimos?
Ahí es donde vamos a hacer un pequeño paréntesis para irnos a este video. Bueno, en este video nosotros vamos a ver cómo hacemos el recorrido con el trabajo de un dron